Nuevamente saludos. En esta ocasión quiero acercarme a la palabra del Señor y compartir con ustedes algunos principios, algunas reflexiones basados en el libro de Génesis siempre, en el capítulo 1 y versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Pero antes quiero leerles el Salmo 135, versículos 5 al 7. Porque yo sé que Jehová es grande, dice el salmista, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Un salmo que incluye entonces una alusión a lo que es la creación de Dios. Y aquí en Génesis 1:28 el autor sagrado, Moisés, continúa hablando acerca de lo que Dios hizo desde el inicio en cuanto al ser humano. Y este versículo dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La infinita gracia de Dios entonces se manifestó en el ser humano al bendecirlo. Y esto nos habla de lo misericordioso que es Dios. Cuando aquí el autor nos dice que Dios bendijo al ser humano, tenemos que preguntarnos qué es la bendición en realidad. Bueno, la palabra en la Biblia significa elevar, poner en alto, exaltar a alguien. Cuando Dios bendice al ser humano, entonces le está dando una posición especial. En este caso, en la primera parte, muy similar a la que le da a los seres inferiores, los animales, porque en el versículo 22 habla de esa misma bendición, pero en este versículo 28 se incluye un segundo aspecto que tiene que ver con la exaltación del ser humano, y entonces por eso lo eleva, lo pone en alto, lo exalta. Cuando nosotros decimos que bendecimos al Señor y que podemos hacerlo porque el mismo Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición. Está exaltando a Dios porque lo único que nosotros podemos hacer es exaltarlo con nuestras palabras, con nuestra vida, como dice también el apóstol Pablo en lo que es Romanos capítulo 12, versículo 1, entregando toda nuestra existencia, todo nuestro cuerpo para alabar al Señor, para exaltarlo, para reconocer que Él es el único, ponerlo en el lugar en donde Él está y que merece ser reconocido por el ser humano. Entonces, la palabra bendición implica poner en alto. Y la bendición tiene que ver con, en este caso, lo que se le ordena hacer al ser humano. La bendición o exaltación, por supuesto, se entiende aquí muy claramente que la da Dios, únicamente Él. El ser humano no puede hacer nada para tener bendición o bendiciones. Cuando un ser humano pronuncia palabras de bendición, solo refleja la acción de Dios de bendecir, porque ningún ser humano puede hacer posible que una exaltación, que ponerlo en alto, que darle cosas buenas sucedan en otro ser humano. Eso solamente lo puede hacer Dios. Pero uno puede decir, por ejemplo, Dios te bendiga. Y con eso estamos reflejando las acciones de Dios de exaltación, de darle solo lo bueno a cada uno de nosotros. Y nuestro deseo es que Dios lo haga con cada persona a quien lo decimos. Este versículo entonces contiene lo que se ha llamado el mandato cultural.
Esto tiene que ver con crecer y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, o también, como dice aquí, señoread. Este mandato cultural entonces es la misión que el ser humano tiene en el mundo. Es la misión del hombre dada por Dios y debe cumplirla a cabalidad. Y claro que se comenzó a cumplir, pero lamentablemente llegó una catástrofe como es el pecado, según Génesis capítulo 3, pero de eso hablaremos posteriormente. Aquí cuando la bendición se menciona y los bendijo Dios, está incluyendo muchos aspectos y no solamente lo material o el dinero como se enfatiza hoy. Lamentablemente la llamada teología de la prosperidad, la cual ha invadido muchísimas iglesias, enfatizan solamente ese aspecto. Pero la bendición sobre el ser humano es la dedicación y el compromiso absoluto a Dios. Esa es la verdadera bendición. Cuando el ser humano se entrega, se dedica, se compromete a hacer la voluntad del Señor, por supuesto que esa es la más grande bendición que hay porque se depende totalmente de Él. Pero muchos olvidan este aspecto realmente importante y esencial. Y aunque quieren las cosas materiales, siguen viviendo como personas que no conocen a Dios, ni le temen, ni quieren conocer lo que dice su palabra. Es triste. Pero bueno, aquí lo que nosotros estamos diciendo es lo que implica o lo que significa la palabra bendición. Incluye todos los aspectos de la vida en el ser humano. Ahora esta bendición directamente se refiere a crecer y multiplicarse, que se llene la tierra con otros seres humanos. Son palabras que entonces que surgen de la bendición de Dios. Eso quiere decir entonces que tener hijos e hijas surge de la divinidad y no de la casualidad o del instinto. Tener descendencia es disfrutar la bendición de Dios, la bendición divina, e involucra todo el proceso de tenerlos. Y esa posibilidad se realiza, por supuesto, en santidad. Cuando hablamos aquí de que incluye todo el proceso, tenemos que hablar que el ser humano que va a tener descendencia debe hacerlo dentro de los parámetros bíblicos, como nos dice allá el capítulo 2 en Génesis, debe unirse a su mujer y ser una carne con ella. Y definitivamente eso involucra el matrimonio. Luego entonces el amor derivado de estas dos personas, hombre y mujer, resultan los hijos y ellos deben ser educados, instruidos, guiados en las cosas del Señor. Y todo tiene que ser en santidad. Nos cuesta ahora por la pecaminosidad, pero debemos buscar la santidad en todo esto. Porque es la bendición de Dios de crecer, de multiplicarse y llenar la tierra. Entonces, nada puede proceder del mal o del pecado en el aspecto de la reproducción humana. Es una bendición poder ser padres y es una bendición poder tener hijos y es una bendición realmente tener familia. Cuando dice aquí sojuzgar y señorear, nos habla de esa administración que el ser humano debe tener. Ser padres es una bendición de Dios y debemos recordar que en el versículo 22 de este mismo capítulo también a los animales se les da esta bendición de multiplicarse, pero en el ser humano incluye gobernar o administrar la creación, aspecto que por supuesto los animales no tienen, no se les dio esa facultad. Ellos no son seres racionales como el ser humano, no pueden comprender que multiplicarse procede de Dios. Ellos actúan por ciclos, por instinto,
Y por supuesto que es una bendición que ellos tienen de parte de Dios multiplicarse, pero no están conscientes de esa bendición. Dios sí le da al ser humano, al hombre y a la mujer, esa conciencia, esa racionalidad de entender que su procedencia, su desarrollo, su reproducción y su eternidad en Cristo Jesús solamente proceden de Dios. Sojuzgar y señorear son dos palabras, dos verbos que recuerdan al ser humano lo que se les dio. Es una autoridad delegada, no es una autoridad ganada y por supuesto que no debe ser usurpada esa autoridad. Cuando se nos dice que aquí se le dio la posibilidad de sojuzgar y señorear o administrar al resto de la creación, se nos está diciendo que el ser humano debe entregar cuentas al dueño de la creación, cómo administró o cómo dejó de administrarla, o cómo mal administró la creación. Y cuando se habla aquí de la administración de la creación, se está pensando también que esa administración comienza con la propia persona, la comunión con el Creador, su hogar, su entorno social y el resto de la creación tienen que ser una administración que comienza con él o con ella. Es allí en donde entonces el ser humano debe ser responsable de todas sus acciones. Y aunque no quiera hacerlo, lo será. Y como dice allá el Apocalipsis, todas las personas entregarán cuentas a Dios de su existencia y de las cosas que hicieron o dejaron de hacer. La administración delegada por Dios comienza con nosotros mismos y esa administración se comienza bien cuando se busca al Creador, cuando se busca a Dios, cuando se busca a aquel que nos dio esa delegación administrativa con nosotros y con el resto de la creación. Y esto incluye el hogar. Cuando el Señor nos da la bendición de tener una esposa y luego vienen los hijos, todo lo que involucra el hogar debe ser bien administrado, en santidad, buscando la voluntad de Dios, guiando a toda nuestra familia a lo que es la comunión con el Señor. Y eso traerá como una consecuencia que nuestro entorno social también sea mejor, ojalá. Y a veces da un poquito de tristeza saber que en países en donde hay una alta presencia de cristianos, la sociedad no es impactada o no es contagiada de las buenas cosas que el ser humano cristiano hace. Es triste porque entonces lo que está sucediendo es que esa comunidad cristiana no está haciendo su misión, no está haciendo sal para la sociedad, no la está conservando de esa corrupción que debería eh, ser minimizada, no eliminada, no se puede, porque no sé, el mal no puede eliminarse, pero sí minimizarla. Y en cambio esas sociedades cada día están más corruptas, están peor, están llenas de violencia y muerte. El cristiano entonces, aquel que conoce a Jesús y que sabe que Él es su creador, tiene que administrar bien las cosas. Todo nos lleva entonces a Dios, en el sentido de que la buena administración con Él nos va a llevar a Dios. Cuando nosotros sabemos el origen del ser humano, cuando nosotros conocemos la naturaleza del ser humano y su propósito en la tierra, esto definitivamente lo lleva a su creador. No hay otro camino. Aquellos que niegan a Dios pierden toda la conexión con Él y viven en la nada. Y aquí nada es como sinónimo del mal y del maligno. Además están ellos preguntándose constantemente de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. Cuando el ser humano toma en cuenta
este versículo y los demás que hablan de la creación de Dios, la creación universal y la creación particular, en este caso del ser humano, cuando recordamos las palabras que dicen, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Definitivamente sabremos de dónde procedemos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. La incertidumbre del hombre sin Dios queda descubierta cuando hace esa pregunta: ¿a dónde vamos? El impío no sabe de dónde vino ni por qué está aquí. Vive porque respira y abre los ojos cada día, sí, pero su existencia está en el vacío, en el mal. Su existencia le pertenece al mal y al maligno. Mientras no busque a Jesucristo como lo hizo aquel hombre Nicodemo en aquella noche, no podrá saber que todo ser humano, al creer en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Y por eso Juan 3:36 nos dice que el que cree en el Hijo, en Cristo Jesús, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está en él. El Señor lo siga bendiciendo y recuerde que usted y yo, todo ser humano, procedemos de Dios. Estamos aquí porque Dios así lo ha querido y en la eternidad estaremos con Dios siempre y cuando entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. Bendiciones y hasta la próxima.